Gracias por estar con nosotros. Hay una información que es lo que en toda la mañana de hoy y parte de la tarde o la madrugada ha estado en los portales a nivel internacional, y es que se produjo un incendio en una subestación eléctrica en Londres que ha provocado precisamente un apagón tanto en la zona donde se produjo así como en uno de los aeropuertos de esa localidad. De hecho, hasta la mañana de hoy en el aeropuerto de la pronunciación, ustedes me lo van a perdonar, de Londres, justamente hay varias agencias hasta el momento. De hecho, la policía de esa localidad ha informado que están investigando si se trató de algo provocado o si básicamente fue un accidente, pero hasta esta mañana se ha notificado el cierre del aeropuerto de Heathrow en Londres. Alrededor de 120 vuelos estaban en el aire cuando se anunció el cierre del aeropuerto. Dice, el Reino Unido ha informado que está cerrado después de un incendio en una subestación eléctrica cercana que dejó sin electricidad al aeropuerto, afectando a cientos de miles de pasajeros, que es uno de los mayores centros de viaje de Europa. O sea, hay alrededor de 1.350 vuelos con origen y destino hasta Heathrow, y se han visto afectados según el servicio de rastreo de vuelo de Flightradar 24, y se espera que el impacto dure varios días mientras que los pasajeros intentan reprogramar algunos vuelos, pero no solo en la parte del aeropuerto, como ustedes están viendo en pantalla, también la comunidad cercana a estos predios donde está la subestación que alimenta también al aeropuerto está siendo afectada. Le escribí a alguien en la mañana y le decía, wow, ustedes allá están viviendo los apagones. Claro, en este caso es un apagón provocado por un incendio, no como en la República Dominicana, que tenemos unos apagones que a veces nos dicen programados, otros no programados. Pero esta es la información hasta este momento que tienen los diferentes medios de comunicación en torno a este hecho, y lo compartimos porque también hay una comunidad dominicana y mucha gente que no solo reside en Londres, sino en otras partes de Europa que estarían también siendo afectadas, y muchos pueden también ser ciudadanos dominicanos que se tienen que estar movilizando porque es uno de los centros de mayor flujo de vuelos. Estamos hablando de más de 1.300 vuelos que podrían o estarían siendo afectados por esta decisión que hasta el momento, y lo que han dicho las autoridades, es que se investiga si fue un accidente o si básicamente se trata de algo provocado o lo que pueda ocurrir. Pero la dimensión está afectando ya a muchas personas y es la actualización. No se reportan nada de pérdidas humanas hasta el momento, no hay daños más allá de lo material, el tema del control del fuego que están también tomando las autoridades, y a medida que vayan desarrollándose las informaciones, pues la vamos a compartir con ustedes. Básicamente lo fundamental es la suspensión de los vuelos. Había más de 200 en el aire cuando se informó de la suspensión. Obviamente eso implica una reorganización, una redirección de todos esos vuelos, que es parte de una logística bastante traumática cuando hay precisamente situaciones fortuitas como estas, pero que ya hay algún cierto, digamos que los aeropuertos tienen que tener su plan B en caso de, y no es para menos, estamos hablando de un país bastante desarrollado y que puedan tener las infraestructuras para hacer esos cambios y esas movilizaciones. Y siguiendo hablando con países desarrollados, hay uno que desde principio de enero, pero probablemente desde finales del año pasado daba mucho de qué hablar, es Estados Unidos, y en las últimas semanas pues está más intenso, porque una nación que se ha caracterizado precisamente por el respeto a las leyes, por el respeto al sistema, independientemente de quién esté gobernando o no esté gobernando, algo de los que los estadounidenses
enrostran o enrostraban al mundo entero, porque cuando vienen a países como el nuestro, cuando van a otras regiones, siempre hablan de que la institucionalidad debe de funcionar. Y recuerdo mucho cuando hablábamos aquí de la ley de extinción de dominio, del tema de la corrupción, de los planes que hay para fortalecer el sistema o el Estado dominicano, que la Embajada de los Estados Unidos y Estados Unidos ha jugado un papel importante en todo lo que tiene que ver los procesos administrativos o institucionales de la República Dominicana. Siempre era decir que funcione el Estado, que la institucionalidad prevalezca por encima de que haya una persona, que no importa que venga un funcionario que sea elegido hoy o un director que sea colocado por el presidente de la República mediante decreto, lo institucional funcione. Y es lo que hasta el momento operaba en esa nación. Pero la semana pasada ocurrió algo que tiene a todo el mundo ya pensando en qué más puede ocurrir, y es que el gobierno de Donald Trump desacató una orden del Tribunal Supremo, un juez federal, que el sistema de justicia en Estados Unidos también es una que es bastante fuerte en el sentido de que delimita y que sus decisiones siempre han sido acatadas y respetadas por los órganos del Estado. En este caso, que trata de un vuelo que Estados Unidos envió con migrantes venezolanos a El Salvador, que hay un acuerdo y hay un lío que no sabemos cómo va a parar eso, porque El Salvador está recibiendo migrantes a cambio de dinero. Está recibiendo personas en sus cárceles, en esa mega cárcel que construyó Bukele y que la diseñó para los pandilleros y que muy orgullosamente muestra al mundo, a pesar de todas las violaciones de derechos, de todos los cuestionamientos que ha tenido, pues Bukele orgullosamente habla de esa mega cárcel que ha construido y Estados Unidos ha respaldado. El Salvador tiene una situación económica que necesita recursos y entonces encontraron en Estados Unidos un proveedor de recursos porque por tener esos presos son varios millones de dólares que Estados Unidos está pagando a El Salvador, que el propio presidente Bukele también lo ha informado, para tener a esas personas. Pero la jurisdicción como tal es un tema que todavía está en debate porque El Salvador no los tiene presos por El Salvador, los tiene presos por Estados Unidos, que se supone que los mandó como deportados a El Salvador basado en las propias leyes de los Estados Unidos. Entonces, la relación diplomática tanto con Estados Unidos como con El Salvador y Venezuela están rotas, o sea, no hay una relación diplomática entre los países y Venezuela se ha negado en recibir aviones de deportados en las condiciones que Estados Unidos pues las estaba planteando para enviárselas. Y de hecho, esta decisión ha provocado mucho cuestionamiento y el propio juez federal en los Estados Unidos ha interpelado a la administración de Donald Trump. Primero le dio un plazo que era hasta ayer para que rindieran un informe de por qué, a pesar de haber dicho que no se envíen el avión con deportados a El Salvador, el gobierno hizo caso omiso y envió a esos migrantes a El Salvador. Y entonces no cumplió con ese plazo, le dio otro plazo más para el día de hoy. Hasta el momento no hay una actualización de los medios de comunicación en qué ha dicho el gobierno de Donald Trump en ese sentido, pero sí ha sido un tema de debate en cuanto a la institucionalidad, en cuanto al respeto a esos órganos que por años se han manejado y han funcionado, y es de hecho una garantía de estabilidad en cualquier país del mundo, pero en el caso de los Estados Unidos, el respeto a a las leyes, el respeto a las decisiones, el respeto a las competencias que tiene cada cual, es algo de los cuales siempre Estados Unidos hablaba, como decimos aquí, con el pecho bastante abierto. Pues tenemos a un presidente que ahora resulta que no cumple las reglas, que no obedece a nadie, que entiende que todo lo puede resolver con una orden ejecutiva, firmando un documento, amparado también un tema de popularidad. Ayer firmó un decreto digamos, desintegrando el Departamento de Educación de Estados Unidos, y para eso lo hizo lo firmó con una cantidad de niños a su alrededor, simulando como una escuela, porque los tenía como si fueran unas butacas, y él como un profesor firmando una orden, que todo es parte también de un simbolismo de las estrategias que está utilizando durante esta nueva administración y que debe llamar poderosamente la atención del mundo. Cómo los aspectos institucionales se respetan o no se respetan, que al final lo que ocurre en Estados Unidos
tiene repercusión en nuestros países. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia, lamentablemente, de Estados Unidos. No solo la República Dominicana, lo tienen los diferentes países del mundo. Incluso Europa tiene dependencia de los Estados Unidos y en estos tiempos se han estado planteando, por ejemplo, el caso de las armas. Bueno, no vamos a depender de Estados Unidos, las negociaciones a nivel internacional y en los organismos que se han organizado, valga la redundancia, para discutir y analizar temas donde siempre Estados Unidos ha jugado un rol, digamos, protagonístico. Y los países, Europa, de manera puntual, se ha dado cuenta de que, oye, nosotros tenemos que tener nuestra cara como Europa, tener también la posibilidad de poner sobre la mesa y negociar algunas cosas. Eso es lo que con toda esta administración de Donald Trump se está dando a nivel internacional y es interesante tomarlo en cuenta. Ustedes vieron que en esta semana Edith conversaba, por ejemplo, con una madre de uno de los jóvenes que fue llevado a El Salvador, o sea, diciendo que pertenece a el Tren de Aragua, que es una organización que Estados Unidos ha calificado como una organización criminal peligrosa y que es parte y que sus miembros representan un riesgo para esa nación y mediante una ley especial invocada solamente 3 veces en la historia de los Estados Unidos, bastante antigua, pues el gobierno dice, ellos son enemigos del Estado y en base a esa ley de enemigos del Estado los manda y lo ha deportado a El Salvador, que esto ha generado una situación de conflicto, pero también va a marcar cómo va a ser la continuidad de este plan que tiene Donald Trump, porque estamos hablando de un juez federal que tiene la competencia, máximo tribunal en ese sentido, que está exigiendo y está interpelando a la administración de Donald Trump, que lo hizo en la pasada administración también, porque en el pasado gobierno de Trump, él tenía mucha confrontación con el sistema judicial, porque precisamente varias de sus órdenes ejecutivas eran recurridas ante los tribunales de justicia, entonces era como ese pleito constante que entendemos que ahora también va a pasar lo mismo, pero digamos que esto va a marcar lo que va a ocurrir y el reflejo que tendrán nuestros países en la región. Leí en la mañana de hoy un artículo de la prensa internacional donde habla de la cantidad de dominicanos que han sido detenidos en Puerto Rico, estamos hablando de casi 200, creo que son 156 era la cifra, si mal no recuerdo, un poco más, un poco menos, y uno de los dominicanos que hablaba, que es un barbero, nuestros dominicanos tienen mucha fama y muchas barberías dominicanas en Puerto Rico, en Estados Unidos como tal, digamos hablando de Nueva York, porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero Nueva York, Boston, los diferentes lugares donde hay dominicanos, las barberías dominicanas son, digamos, un punto clave. Y decía un barbero dominicano que con todas esas redadas que ha comenzado el gobierno de Donald Trump desde el 26 de enero, pues ha habido una reducción. Y en Puerto Rico también se habla del impacto de estas redadas o de las detenciones por los agentes de migración de Estados Unidos y sobre todo en la dinámica que está teniendo en la nación. La gobernadora de Puerto Rico había dicho, no vamos a contribuir, pero Puerto Rico es una dependencia de Estados Unidos. La ley federal en Estados Unidos opera en Puerto Rico y eso lo hemos visto con todas esas detenciones, pero hay situaciones que se van generando y esto la prensa internacional ha dado cobertura y nosotros aquí también hacemos referencia porque este espacio hemos hablado mucho del tema de los migrantes y muchas veces cuando nosotros abordábamos lo que relaciona, por ejemplo, la migración haitiana en el país, la gente solo se entendía, bueno, aquí solo se habla de los migrantes haitianos y hablando de los migrantes, pero es en el sentido de la migración, en sentido general, valga la redundancia, y ahora estamos viendo cómo esto está impactando a nuestra gente en los Estados Unidos y también a personas de otras nacionalidades. Entonces, el trato a los migrantes, en cómo usted ve al migrante, en cómo se le debe respetar los derechos a los migrantes y el acceso que tienen que tener y no calificar la migración como algo delictivo, porque migrar no es un delito, es fundamental a la hora de que nosotros estemos abordando este y otros temas referentes, no importa la nacionalidad de la persona de la que se trate. El que migra lo hace por una necesidad fundamental. El ser humano por naturalidad, o sea, es algo propio del ser humano, migra. Los que venimos del campo a la ciudad, migramos. O sea, una migración interna, pero migramos. Los que salen de la ciudad y se van a otros países, pues también lo hacen. Y todo tiene un propósito o una razón de ser, pero no es la criminalización, sino para dar una mejor condición de vida a sus seres queridos, pero también
para el entorno en el cual se desenvuelve. Hay otro tema que quiero compartir con ustedes, pero quiero irme a la pausa, señor director, y al regreso entonces vamos a abordar.